Pues ya sabéis lo que os metéis por ahí. Cuidadito. Bueno, yo sigo lo mío. Otro de los grandes logros conseguidos gracias a las células ELA ha sido la vacuna del virus del papiloma humano, o VPH. De un trocito de un cáncer cervical de los años 50 se ha logrado la protección para millones de mujeres y hombres contra el cáncer cervical, el cáncer oral, el cáncer de pene. Así es, amigas. A pesar de lo que mucha gente cree, el cáncer de pene es por el virus del papiloma humano, no por usar forocoches. Sobre todo porque el virus del papiloma humano se contagia por el sexo con otras personas y los de forocoches lo practican con ellos mismos. Lo que ha dado de sí esa primera muestra de cáncer de cérvix. Podríamos decir que ha sido un óvulo con infinidad de fecundaciones para pedir estudios científicos. Se calcula que más de 70.000 estudios, 70.000, se han hecho con las células ELA. Y un trocito así de pequeño fue el origen. Y de origen viene a hablarnos Rocío Benavente. Dice que se hizo periodista científica porque culturales ya había muchas y con la ciencia es más difícil atreverse. Empezó de redactora en El Confidencial, luego fue freelance por los medios de España y al final terminó creando Maldita Ciencia, porque la ciencia es imprescindible para que no nos la cuelen. En Maldita desmienten bulos sobre ciencia y salud y calculan que tendrán trabajo para unos 1.000 o 2.000 años, o más. Pero ahora no viene a hablarnos de bulos, sino de óvulos. Rocío Benavente, el óvulo, la damisela original. Bueno, yo no sé si vosotros lo sabéis, pero resulta que los griegos no veían el color azul. Digo no veían, así, veían, porque en realidad tenían las mismas células receptoras de luz y por tanto de color que tenemos nosotros, ya nos lo ha explicado esta mañana Conchi. Digo que no veían porque en realidad no lo reconocían como un color diferente del resto de los colores que percibían. Esto lo sabemos porque un lingüista llamado William Gladstone, me lo he apuntado, contó el número de veces que salía el nombre de los colores en la Odisea de Homero. Y contó que el blanco sale 170 veces, el negro 100 veces, se habla del rojo, del verde, del amarillo varias veces, pero nunca se menciona el color azul. Y no es que no se hable en la Odisea de cosas que hoy sabemos que son azules. Por ejemplo, se habla evidentemente del mar, que se describe como del color del vino. Años después, otro lingüista que se llama Guy Deutscher escribió un libro, que es la traducción significa A través del espejo del lenguaje, en el que amplía este análisis y narra que hay otras civilizaciones antiguas que tampoco tenían una palabra para el color azul. Sus conclusiones son que el mundo que vemos y cómo creemos que es, incluso esas cosas que parecen súper objetivas, como por ejemplo el color de las cosas, en realidad tienen un componente cultural, están relacionadas pues, con cómo hablamos y con las historias que nos contamos, ¿no? Y hablando de historias, yo voy a hablaros de un cuento. Había una vez una damisela, una princesa bella, preciosa y muy desvalida, que esperaba en lo alto de su torre a que viniera un caballero que salvara todos los obstáculos, fuera más rápido y más valiente que los demás, llegase hasta ella, le declarase su amor y eso pues diera sentido a su existencia. Yo me imagino que este cuento suena. Es la historia de Rapunzel, es la historia de la Cenicienta, es la historia de Blancanieves, es la historia del óvulo tal y como nos lo han contado, ¿no? Si os dais cuenta, el óvulo, bueno, pues, es madurado y colocado por el sistema reproductor en un escenario y espera pacientemente a que llegue el espermatozoide, el ganador de una contienda, de una competición, lo fecunde y dé sentido a su existencia. Si esto no pasa, bueno, pues nos pasamos 3 días jodidas con la regla.
y la carrera vuelve a empezar, ¿no? La situación vuelve a empezar. El caso es que este cuento de la reproducción, bueno, pues cuando se mira al microscopio es un poquito diferente. Voy a leeros un fragmento de un estudio científico que se titula Encuentro y fusión, misterios no resueltos del reconocimiento entre el esperma y el óvulo. La reproducción sexual es una forma tan exitosa de generar progenie con variaciones genéticas sutiles que la mayoría de las especies eucariotas la utilizan. En los mamíferos, esto incluye la formación de células altamente especializadas, los espermatozoides en los machos y los óvulos en las hembras, cada uno de ellos portadores de la herencia genética de un individuo. La interacción del esperma y el óvulo culmina con la fusión de sus membranas celulares, desatando los eventos moleculares que resultan en la formación de un nuevo organismo genéticamente distinto. Qué tiernis, ¿eh? Membranas celulares desatando eventos moleculares. Y vosotros con lo de la semillita que pone papá, mamá, no sé qué cosas. Bueno, el caso es que, como veis, visto al microscopio, el cuento tiene otro aspecto, ¿no? En las últimas décadas, pues nuevas investigaciones sobre cómo funciona la reproducción han comprobado que las cosas son un poco diferentes. Por ejemplo, los espermatozoides no compiten ferozmente entre sí en realidad. Algunos estudios han comprobado cómo, de hecho, el esperma dentro del aparato reproductor femenino se mueve en un movimiento de espiral en el que los espermatozoides se protegen entre sí y, además, pues, pueden explorar el aparato reproductor femenino de una forma pues, más eficiente, ¿no? Pero lo que nos dice este cuento, sobre todo, es que el óvulo no es una damisela pasiva en este cuento. Y, en realidad, tiene todo el sentido que sea así. Porque la elección de tu compañero de reproducción es biológicamente crucial. Es de lo que depende cómo va a pasar a la posteridad tu material genético. Es de lo que depende que te salgan criaturas guapas y listas o no. Entonces, no tenía mucho sentido que, en realidad, una de las partes fuera pasiva, sino que, en realidad, participa activamente, ¿no? Hay que decir que en esto de la elección de pareja, el mundo animal a los humanos nos lleva un poco de ventaja, ¿no? Porque ahí están los pavos reales mostrando su cola, que es una forma, ¿no?, de elegir pareja mejor. Ahí están los renos con sus voces graves y sus buenas cornamentas chocando. Ahí están las mariposas, ¿no?, desplegando colores. Y nosotros con nuestro Tinder haciéndonos un puñetero lío. Con lo fácil que sería decirle, pero ¿a ti te gusta el hormiguero? Y si te dice que sí, pues con ese no. Yo no sé qué nos ha dado con el hormiguero, como si fuera el único programa de mierda que hay de televisión. El caso es que el óvulo, en este cuento nuevo de la reproducción, participa activamente en el proceso, ¿no? Cada especie, bueno, tiene sus detalles y no en todas ocurre igual, pero está claro que el aparato reproductor femenino también tiene mucho que decir, ¿no? Por ejemplo, se ha demostrado que en especies en las que la inseminación se produce fuera del cuerpo, por ejemplo, en algunas especies de peces, pues los óvulos que la hembra suelta y deja a que sean fecundados, tiene algunos compuestos químicos que ayudan a que sean fecundados por espermatozoides de la misma especie y no de cualquiera que pasara por allí. Esto se hizo un experimento colocando juntos óvulos de truchas y salmones y soltando esperma de truchas y salmones, y se vio que el porcentaje de fecundación por la misma especie, por la especie correcta, era del 70%, que es mucho más de lo que sería si fuera toda una cuestión de azar, ¿no? Los óvulos atraen a los espermatozoides de la misma especie y los espermatozoides nadan de forma más fluida hacia los óvulos correctos, ¿no? En otras especies, bueno, pues la hembra dice que para una vez que se pone, pues que con unos cuantos a la misma vez, y ya va ella decidiendo cómo gestiona los distintos espermas. Y entonces lo que se ha comprobado es que en esas especies el aparato reproductor femenino, bueno, pues es un poco laberíntico, tiene distintas cavidades y entonces la hembra puede favorecer el de un macho por encima del otro, que por lo que sea considera más adecuado. En algunas especies de ave, una hembra puede decir que después de tal, esto te lo echo para afuera porque no me has gustado nada y me voy a buscar a otro que me parezca un poco más adecuado, ¿no? En el caso de los mamíferos, la intervención del aparato reproductor femenino es un poco más sutil, pero los expertos no tienen duda de que está ahí. Por ejemplo, es verdad que los espermatozoides nadan y el óvulo no, pero es que no le hace falta.
porque el aparato reproductor femenino tiene unos pelitos llamados cilios que trasladan el óvulo hacia su destino para que llegue al lugar donde tiene que estar cuando llegue el esperma con sus espermatozoides, ¿no? O sea, ellos nadan, pero ellas se tiran en un concierto, ¿no? Y que les lleven, que si me preguntas a mí, como molar, mola bastante más. Otra cosa que hace el óvulo es que no es solamente que el espermatozoide le dé sentido a la existencia del óvulo cuando llegue y lo fecunda, sino que también el óvulo le da sentido al espermatozoide en el sentido de que tiene una serie de características, inicia una serie de procesos que capacitan al espermatozoide, ¿no? Le hacen capaz de fecundarlo, le atraen hacia ella con una serie de procesos en los que es capaz de orientar su movimiento hacia el óvulo para que llegue a donde tiene que llegar y no se pierda por ahí, por los cerros, que entonces ni fecundación ni nada. Esto es un proceso que se llama quimiotaxis, por el que las células cambian su movimiento dependiendo del entorno químico en el que se encuentran, ¿no? Bueno, pues eso es un proceso que también hace el óvulo, pero no solamente eso, sino que el aparato reproductor femenino cambia sus condiciones haciéndolas más o menos amigables para los espermatozoides, es decir, que el espermatozoide hace la carrera, pero si el óvulo no quiere, el espermatozoide no llega. Vamos, que tanta manía por preguntar, y al final es ella la que tiene que dar las indicaciones siempre, porque si no, no llegan a su destino, ¿no? Este es un chiste un poco de sexo, que la verdad que está un poco pasado ya, yo lo siento mucho, perdón. No solo eso. El óvulo y el espermatozoide tienen una serie de proteínas en su superficie que se llaman ZP1, ZP2, ZP3, ZP4. Este muy trabajado tampoco estaba. Bueno, el caso es que el óvulo tiene que reconocer en el espermatozoide la cantidad y el tipo de proteínas adecuadas para que la fecundación pueda producirse, ¿no? Todos estos mecanismos son mecanismos que el óvulo y el aparato reproductor femenino desarrollan y ponen en marcha. Es decir, de damisela, desvalida y pasiva, en realidad, nada de nada. Hay otro momento de la reproducción que la ciencia está dotando de un significado que antes se creía que no existía simplemente porque no se entendía, y ese es el orgasmo femenino. Pero este no lo voy a explicar, porque yo creo que orgasmar es un fin en sí mismo para todo el mundo. El caso es que, como veis, la ciencia durante mucho tiempo, bueno, pues vio mediado cómo observaba y explicaba la fecundación en base a una serie de relatos que venían incorporados y que estaban nublando una visión, digamos, supuestamente objetiva del fenómeno que se estaba estudiando. En un estudio que se llama El óvulo y el espermatozoide, de cómo la ciencia ha construido un romance perfecto basado en estereotipos de género, la antropóloga feminista Emily Martin, que me lo ha apuntado también, si no se me olvidaba, explica, bueno, pues que a la ciencia le costó mucho ser consciente de que su visión estaba mediada y estaba sesgada, ¿no? Pero llegó un punto en el que efectivamente, bueno, pues fueron conscientes de que las cosas no eran exactamente como creían que eran, porque estaban viendo otra serie de cosas al microscopio, ¿no? Y entonces es verdad que muchos equipos de investigación y muchos estudiosos de la fecundación intentaron sobrepasar esos sesgos que fueron conscientes de que tenían. El problema es que por el camino cayeron en otros sesgos y empezaron a contar otro cuento. De considerar al espermatozoide el ganador de una trepidante carrera y una competición feroz, pasaron a pensar que eran más bien flojuchos, no, debiluchos, que llegaban al óvulo y se quedaban ahí como pegados, un poco ahí, ¿no? Como bloqueados. Y sin embargo, el óvulo, bueno, pues era capaz de mantenerlos pegados a la superficie, elegir al que más le gustaba y atraerlo hacia adentro para que lo fecundara, dejando morir a los demás. Y entonces lo que era una princesa desvalida se convierte en una femme fatal, que no hace más que dejar cadáveres de hombres destrozados a su paso, mientras espera fumando, ¿no?, ahí subida en su castillo, a que vengan todos a buscarle. No hay forma de quedar bien en este cuento. O eres una pobre damisela en apuros, o eres una mala mujer que va dejando cicatrices con sus uñas de gel, que cantaba Zetangana.
Yo creo que lo importante de toda esta historia es ser conscientes de que esos cuentos que nos contamos, esas historias que oímos, esa forma en la que creemos o nos hacen creer que el mundo funciona, se acaba convirtiendo en una profecía autocumplida si cuando nos ponemos a estudiar el mundo no somos conscientes de esos sesgos. Igual que les pasaba a los griegos con el color azul, la ciencia y lo que mira también es cultural. La idea de que es neutral y objetiva al final resulta ser un poco contraproducente. Y además es una historia que se retroalimenta, porque el cuento de la fecundación, tal como nos lo han contado, permea también y genera sus propios mitos que perviven en el universo cultural en el que vivimos. Y así las mujeres, idealmente, deben ser pasivas y estar recogidas esperando a que venga un muchacho de voz grave, aguerrido y valiente a salvarnos. Y eso a la vez contamina quienes se dedican a la ciencia y cómo la ven y cómo la viven. Así que a mí me parece que la conclusión principal sería, bueno, pues que los cuentos, ese cuento de la damisela pasiva, no es inocuo y además es que es falso, porque en realidad, al final, quien tiene que decir que sí es ella.